Ahí está. Después yo se los subo, ¿sí? Voy a poner una presentación. Empezamos yo estuve mirando en el cronograma, nosotros presencial vimos hasta elasticidad. Y después tuvieron o clases del profe o videos que les subí. Entonces yo empezaría con estructuras de mercado, que está ligado a lo que es elasticidad, ¿sí? Y de ahí seguiríamos con la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, eh, las competencias y luego el mercado de los factores, ¿sí? Que serían los temas. Esos son los grandes temas, ¿sí? Por supuesto que esos grandes temas están divididos en distintas clases acá, ¿sí? Pero esos son los temas, la estructura de los temas, digamos, ¿sí? Ahora yo voy a subir, este Power también se los puedo subir, así que no se preocupen. Si quieren, no sé si quieren que se los mande ahora, se los suba ahora para que lo puedan ir siguiendo, pero ni bien cortamos, los subo. Voy a sacar mi imagen para que pasen bien. ¿Quieren que se los mande ahora? ¿Se los sube al grupo? No al grupo. No sé si por acá se puede mandar. A ver. Nunca mire. Se puede, ¿no? Parece que sí. Vamos a probar. Si se corta, me esperan, ¿eh? Pero puede ser que esto que estoy haciendo corte. A ver. Creo que es este. Ahí se lo subí al chat. Después se lo subo también a la página, ¿eh? Por si alguien está en el teléfono y no lo puede bajar. Subí estructura de mercado y de luego teoría de la demanda. Ahí estamos. Están pasando. Aguanto un poquitito que... Ahí se enviaron. No sé si ustedes lo ven ahora. Sí, acá están los dos. ¿Los ven? ¿Les llegó al chat? Sí, profe. Sí, profe, yo. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora vuelvo a subir y vamos con el de estructuras de mercado. Es por si ustedes lo quieren ir siguiendo. Yo voy a tener video porque cuando empezás a pasar los power se me ha tildado varias veces. ¿Sí? ¿Largamos entonces? Bueno, la última vez que nos vimos presencialmente hablamos sobre elasticidades. Ahí había unos ejercicios para hacer. El profe Fassman, los 3 que enviaron, se los envió por correcciones de la misma plataforma, ¿sí? Así que tienen su corrección. Son 3, después les digo quiénes son que tienen la corrección en la misma plataforma. No fue por mail ni fue por otra vía, sino por el mismo lugar que entregaron, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de estructuras de mercado, que va ligado, por supuesto, a la teoría sobre la oferta y la demanda, nosotros vamos a encontrar algo que ya vimos, que era que podemos encontrar en esa intersección en donde se cruza la oferta y la demanda, lo que llamamos equilibrio de mercado. ¿Qué es el equilibrio de mercado? Bueno, es inicialmente, o la forma más sencilla de interpretarlo es esa que les acabo de decir, que podría también expresarlo de esta manera. El precio y la cantidad de equilibrio se van a encontrar en el nivel en que la cantidad ofrecida, y que esa cantidad ofrecida se hace voluntariamente, eso quiere decir que los productores voluntariamente ofrecieron esa cantidad de bienes, es igual a la cantidad demandada, por supuesto en términos voluntarios, ¿no? Que los consumidores voluntariamente quieren acceder a ese bien. Recuerden que como estamos dentro del paradigma de la escuela neoclásica, siempre estamos hablando de un mercado sin intervención del Estado más allá de sus funciones básicas, ¿sí? Cuando hablamos que un mercado, o estamos en presencia de un mercado competitivo, o sea, de competencia, un mercado de competencia, ese equilibrio se va a encontrar gráficamente en la intersección o en el cruce de las curvas de oferta y de demanda. Eso también nos dice que en ese precio y en esa cantidad no hay ni escasez ni excedentes de ningún tipo, ni de oferta ni de demanda.
justamente es el punto donde se cruzan las voluntades. Ahora, cuando varían los elementos vinculados a la demanda o a la oferta, pero varían por aquellos elementos que vimos en esa clase. ¿Recuerdan que decíamos cuándo puede cambiar la demanda o cuándo puede cambiar la oferta, más allá del precio en sí? Porque cambia por las costumbres, porque cambia por una pandemia, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver que ese bien lo quieras adquirir porque el precio es conveniente, sino porque es necesario. Bueno, y todos los factores que afectan a la demanda o a la oferta, cuando esos factores se modifican, estas curvas se van a desplazar y se altera el equilibrio del mercado porque se va a alterar el precio y la cantidad, o ambos o algunos, ¿sí? Hasta acá un poco lo que quedamos en la última clase presencial. ¿Estamos bien? Sí, profe. Yo lo tendría que poner en presentación a esto, ahí. Bien. Cuando hablamos del tema estructuras de mercado, ustedes lo habrán visto en el cronograma, ¿no? Decíamos, bueno, hoy vemos estructuras de mercado. ¿Qué significa ver estructuras de mercado? Bueno, se le llama estructuras de mercado a las diferentes formas que puede adoptar la competencia. La competencia siempre en términos de economía neoclásica, ¿sí? Se diferencian estas estructuras de mercado, es la forma que tiene el mercado, se van a diferenciar por el número y el tamaño, o sea, por la cantidad y por la magnitud de los productores y de los consumidores que están en el mercado. Y por supuesto también por el grado de transparencia que tiene esa información. Otra de las cosas que son relevantes en las estructuras de mercado es las barreras de entrada o de salida. Las barreras de entrada, recuerden que es cuando alguien, un nuevo competidor, un nuevo empresario, quiere empezar a producir ese bien, bueno, ¿cuántas dificultades tiene para acceder, ¿no? Esas serían las barreras de entrada. La primera estructura que vamos a ver es la de competencia perfecta, ¿sí? Hay algunas cosas que tienen que darse y se tienen que dar todas. El profe Fassman en el video también se los aclaraba este tema de que tienen que estar todas, no algunas, todas, las características para que se llame mercado de competencia perfecta. Por un lado, se va a necesitar que el producto que se comercializa, ahí lo escribí mal, comercia puse, o que se comercia también puede ser, pero yo quise poner se comercializa, sea homogéneo, ¿sí? O sea que tenga las mismas características de otro tipo, de otros productos. Eso creo que se los puse aquí, ¿vale? Ahí está. Homogeneidad en el producto dentro del mercado, ¿sí? Hablamos de un producto que tiene características similares, ¿sí? Ese es el primer componente que sí o sí tiene que tener una estructura de mercado para llamarse competencia perfecta. El segundo, la segunda característica que tiene que cumplir es que ningún comprador ni ningún vendedor tenga influencia significativa en el precio. Fíjense. Eso lo va, creo que eso no se los puse, sí, se los puse. Significa que para que ninguno tenga influencia en el precio, vamos a necesitar que haya un elevado número de empresas y un elevado número de consumidores. Porque si eso no sucede y hay poquitos vendedores o poquitos compradores, van a tener influencia en el precio. ¿Sí? Tercero, los recursos móviles. Y cuarto, ahora vamos a ver qué es, el conocimiento o información tiene que ser perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de que estamos frente a una estructura de mercado de competencia perfecta, requerimos que el mercado esté atomizado. ¿Qué significa eso? Que cada participante en el mercado, ya sea vendedor o comprador, va a tener que ser suficientemente pequeño en su forma de accionar, en su forma de vincularse en el mercado, para que no afecte el precio del producto. Porque si tuviéramos un comprador que tenga mucha fuerza en ese mercado, o que sea muy grande en su volumen de operaciones, va a poder negociar con otros vendedores con precios diferentes, ¿no? Porque su estructura le permite
a través de su volumen de producción, mejorar el precio general del mercado, ¿no? Entonces, la idea es que ninguna de las partes pueda generar una influencia en el precio en ventaja sobre otros compradores o vendedores. Lo mismo pasaría con un comprador que compre gran magnitud, ¿no? También no tienen que existir barreras a la entrada y a la salida de empresas, o sea, entrar al mercado o salir del mercado no debería generarse obstáculos suficientes, o no debería tener obstáculos tan grandes que sea imposible ingresar a producir. Y cuando hablamos de la movilidad de los factores, es que todos los factores productivos que se ponen a disposición para la producción, vinculado a cada insumo que está disponible para la producción en ese tipo de bien o servicio, puede entrar y salir del mercado y participar de cualquier tipo de producción de manera ágil, ¿sí? Eso quiere decir que tanto los trabajadores como las materias primas no van a ser faltantes en el esquema de producción, ¿no? Van a poder ser utilizadas en cualquier momento del tiempo para producir cualquier tipo de bien. Es decir, los trabajadores pueden migrar de un trabajo a otro, pueden tener diversa ubicación geográfica, y las materias primas no dependen solo de un proveedor, porque si eso fuera así, estaríamos en la presencia de una ventaja significativa para quien capte a ese proveedor, ¿no? Por eso ahí hablamos de perfecta movilidad. Si a mí me cuesta acceder a uno de los factores, bueno, no voy a poder tener la producción como productor y eso me va a perjudicar en términos de competencia. No estoy hablando de competencia perfecta. Esto de que tiene que existir información perfecta significa que tanto los compradores como los vendedores conocen las características del mercado, las características del producto, y en realidad conocen el mercado como para poder tomar decisiones de manera libre, ¿sí? Cuando no hay información suficiente, bueno, la forma de decidir no va a ser la más racional, ¿sí? Entonces, requiere que tengamos información perfecta. ¿Vamos bien? No los veo. Ahora me voy a ver si los veo aquí. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, sí. Bien, acá vuelvo a explicar lo de información perfecta. ¿Qué pasa cuando... ¿Sí? ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Sí? Ah, no me salta. ¿A nadie le salta? Sí, profe, a mí sí. Sí, a mí A también. mí me salta la pantalla. Sí, a mí también, ¿eh? ¿Será que por ahí estás en el otro cosito? Pasa las pestañas. Por ahí estás viendo los espectadores. O por ahí No, estás viendo en el me teléfono. salta esta, pero como sin cámara. No me salta. No importa, ahora salgo y vuelvo a entrar, capaz que es un tema del celular. Gracias. Por ahí el celu, a veces en el celu pasa. Bueno, ¿cuáles son aquellos mercados en los que no estamos frente a la competencia perfecta? Bueno, estamos hablando de competencia, estamos hablando de otras estructuras de mercado que son el monopolio y el oligopolio, que son los dos tipos que nosotros vamos a ver aquí en la materia. Cuando hablamos de monopolio, estamos hablando de que hay un solo vendedor del producto en el mercado. Por lo tanto, ese vendedor no tiene competencia, ¿sí? También vamos a encontrar que no existen productos sustitutos de ese bien, ¿no? Entonces, por supuesto que solo puedo comprar ese tipo de bien. El que determina el precio del producto es el vendedor, que es en este caso llamado monopolista, ¿sí? Porque es el que ejerce el monopolio. Y por supuesto que existen barreras a la entrada para el resto de las empresas, por eso se constituye un monopolio, ¿no? Porque cuesta ingresar a ese mercado por alguna falta de disponibilidad de los factores, ¿sí? Por alguno de los factores no es posible poder acceder a ese mercado. Después, nosotros tenemos la característica de lo que se llama monopolio natural, ¿sí? En este caso, el monopolio natural se le llama cuando el producto de las características del bien o servicio
en el que se determinan los costos de producción sean menores cuando hay una sola empresa. Por ejemplo, cuando hay costos fijos muy grandes, pueden ser compensados si la producción también es grande. Entonces, si ingresa otra empresa y empieza a competir con esta, no le va a ser rentable a ninguna de las dos producir. ¿Sí? Ahí da un ejemplo de la distribución de gas en una ciudad. La empresa realiza inversiones importantes, las instalaciones, la red troncal, lo que fuera, y representan un costo fijo que tiene que hacer independientemente de cuánto gas venda posteriormente a eso. Por lo tanto, muchas veces se garantiza ese monopolio llamado natural para que efectivamente la empresa tenga la posibilidad de ofrecer ese servicio y que ese servicio esté disponible para las personas de esa comunidad. ¿Estamos? ¿Bien hasta ahí? Sí, Sí, vamos bien. profe, Sí, se va profe. entendiendo. Sí, sí. Bien. Cuando hablamos de competencia monopolística, hablamos de una forma de mercado en el cual varios competidores compiten entre sí, pero con productos que no son idénticos. Por lo cual cada uno tiene un monopolio, diríamos, de cada producto, de su propio producto, ¿no? Entonces vamos a encontrar que vamos a tener que satisfacer necesidades similares con las demás empresas, pero en realidad no tiene el mismo producto que las otras empresas. Pasa mucho en el tema de los automóviles, por ejemplo, ¿no? Ford tiene un monopolio de la fabricación de Ford, pero ese auto cumple funciones similares a cualquier otro auto mediano con características similares de otra marca, ¿sí? Lo que hacen en la competencia monopolística los productores es tratar de diferenciar el producto a partir de el estatus, a partir de su presentación, a partir de alguna nueva función que puedan encontrar, que sería, bueno, una acción que realiza ese productor, ese oferente, que trate de convencer a los consumidores que elijan su producto en vez de otro, porque en realidad ambos tienen o satisfacen las mismas necesidades. ¿Estamos? Sí, profe. Cuando hablamos de oligopolio, acá yo lo expliqué en dos filminas. Oligopolio se trata de un pequeño número de empresas de un mismo sector. Estas empresas pueden producir bienes y servicios de tipo homogéneo, similares entre sí, por ejemplo el acero, el cemento, la leche. Y cada productor produce una cantidad importante, por lo que tiene un cierto control del mercado y en general afecta a los precios la decisión que tengan esos pocos que producen. Esos pocos que producen son los que dirigen el mercado y los que manejan el precio de ese producto en sí, ¿sí? Por lo tanto, la competencia está limitada, ¿sí? Por eso no es competencia perfecta. La competencia está limitada a las características de estos empresarios, de estos productores, y los bienes y servicios que estos ofrecen. También encontramos una forma de poner los precios a lo que se lo denomina cártel. ¿Qué es un cártel? En realidad es un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo fin va a ser reducir o eliminar la competencia de un determinado mercado. Para ejercer barreras de entrada para otros que no puedan entrarle a competir en el mercado. Los cárteles van a estar encaminados para desarrollar un control de la producción y de la distribución, de tal manera que puedan seguir generándose estos beneficios, y esta formen una estructura de mercado de tipo oligopólica o monopolística. Entonces obtienen un poder sobre el mercado en el cual van a obtener cada vez mayores beneficios y no siempre son muy justos con los consumidores. Podemos decir que se establecen perjuicios ante los consumidores. Entonces, el oligopolio y el monopolio tienen consecuencias parecidas en el rol del consumidor, ¿sí? O sea, las consecuencias de los oligopolios son las mismas que las que suceden en un monopolio.
La diferencia principal quizás radica en que los beneficios totales, o sea, que serían los máximos posibles de conseguir en el mercado, son repartidos entre los productores, y sus principales actividades están vinculadas a producir, a fijar los precios y a limitar la oferta disponible. Y en general, para dividirse el mercado, que es una de las acciones que llevan adelante, dividen el mercado y comparten los beneficios, ¿sí? Bueno, esto está presente en muchas de las industrias de nuestro país. Las naftas es uno, el mercado de la leche es otro. Mi nena grita abajo, pero se escucha hasta acá, ¿no? Las naftas es otro, así que, bueno, son mercados que habitualmente tenemos, ¿sí? Entonces, podemos definir a una empresa oligopólica como aquella que controla una importante parte del mercado de un producto y que tiene el poder para determinar el precio del mismo. Pero a diferencia del monopolio, como les decía hace un ratito, que puede él mismo fijar el precio, en el caso del oligopolio debe acordar con otras empresas, porque hay otras, existen varias empresas, o sea, no es la única existente, si no sería monopolio. Entonces, la fijación de precios se va a realizar a partir de considerar que las acciones de una empresa van a influir en los beneficios de otra, ¿no? Y el tema acá son las cantidades, ¿no? La cantidad de gestiones o acuerdos que realicen y cómo eso puede perjudicar o no al consumidor, ¿sí? Bien, ¿hasta acá se entendió? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Vamos a seguir con el siguiente tema entonces, ¿sí? Yo preparé diferentes presentaciones, ustedes lo pueden tener dividido. Ay. Espérenme, que pensé que me bajaba. Vamos ahora entonces a ver lo que llamamos teoría de la demanda, ¿sí? ¿Estamos? Vamos al tema teoría de la demanda. Cuando hablamos de la demanda, vamos a estar hablando de la teoría de la demanda del consumidor, justamente porque la demanda la ejercen en el mercado los consumidores, ¿sí? El consumidor, al que también podemos llamar demandante, porque demanda bienes y servicios, en la lógica de la economía neoclásica, va a ser considerado un agente maximizador, que va a buscar siempre adquirir y consumir una combinación de bienes que le brinde el máximo bienestar o utilidad, ¿sí? ¿Y cómo va a hacerlo? Bueno, usando apropiadamente o racionalmente el ingreso que percibe, ¿sí? Como estamos frente a la cuestión de la economía neoclásica, vamos a partir de los supuestos básicos. Recuerden que los supuestos son aquellas hipótesis que consideramos válidas para poder comprender y desarrollar el tema. Lo primero que se supone en la teoría de la demanda es que los consumidores, que son los demandantes, operan en un mercado donde reina la competencia perfecta. Quiere decir que cuando estudiamos la teoría de la demanda, vamos a suponer un mercado de competencia perfecta. Eso quiere decir que está ligado a las características que vimos hace un ratito, ¿no? Homogeneidad del producto, libre entrada y salida del mercado, los supuestos las características que estuvimos viendo. Por otro lado, también vamos a suponer que existe una libre elección, es decir, los consumidores escogen la canasta de bienes y servicios que desean. No están manejados ni están articulados bajo alguna operación de mercado, ¿no? Sino que tienen libertad de elección. Con su ingreso deciden qué artículos, qué bienes o servicios del mercado van a adquirir. Y tercero, es que esa elección que van a tener los consumidores
siempre va a estar ligado a un comportamiento de tipo racional. ¿Qué es actuar en términos racionales? Bueno, van a llevar adelante acciones que van a maximizar su utilidad, vinculado al ingreso que poseen. No, no es vinculado a cualquier cosa, sino vinculado al ingreso que poseen. Entonces, existe una restricción presupuestaria en este caso. ¿Qué significa? Que el ingreso familiar tiene que ser al menos igual al gasto familiar, ¿sí? Puede ser menos, pero no más que eso, ¿no? No se puede gastar más que el ingreso familiar. La restricción presupuestaria, entonces, muestra el límite o la frontera de combinaciones posibles de bienes y servicios que un consumidor puede adquirir con un presupuesto dado, ¿sí? O sea que es la sumatoria de los precios de los productos y las cantidades de ellos. Si nosotros lo ubicamos geográficamente, gráficamente, podríamos decir que en estos dos ejes, nosotros representamos la combinación de productos que podría ser una persona, una familia. Y podría darse que la restricción presupuestaria se desplace, por eso decimos desplazamiento de la restricción presupuestal, cuando el ingreso se achica, o sea, es menor, o cuando el ingreso aumenta, ¿no? Hay un desplazamiento vinculado a la restricción presupuestaria. Si la restricción presupuestaria es menor, bueno, mi restricción presupuestaria A va a bajar a una restricción presupuestaria de tipo B, porque voy a poder gastar menos aún. ¿Bien? En este caso, perdónenme, a ver, en este primer caso, estamos hablando de que se modifica el ingreso, pero también puede haber un desplazamiento de la restricción presupuestaria cuando hay cambio en los precios, ¿sí? Porque me va a alcanzar diferente, ¿eh? Fíjense, estoy hablando de la combinación de bienes. En este gráfico supongo que mi ingreso lo voy a gastar en leche y en pan. Bueno, con mi ingreso, ¿cuántas unidades de pan puedo comprar y cómo lo puedo combinar con la cantidad de litros de leche? Tengo que combinar el máximo posible entre leche y pan, ¿sí? Entonces decido, bueno, cuántas unidades de leche, cuántas unidades de pan. Recuerde que siempre son simplificaciones de la realidad estos gráficos, ¿sí? Entonces, hay un desplazamiento ahí de la restricción presupuestal cuando cambian los precios relativos, ¿no? Cuando cambia el precio de los bienes. Entonces, podemos llegar a una primera conclusión. Cuando existen cambios en el nivel de ingreso, la línea presupuestaria, la restricción presupuestaria, se desplaza de forma paralela y no afecta a la pendiente. Vamos a verlo, mírenlo. ¿Ven? La pendiente es igual, nada más que se desplazó. ¿Bien ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. En cambio, cuando los cambios suceden en el precio de alguno de los bienes, permaneciendo constante el nivel de ingreso, presentan cambios en la pendiente de la línea de restricción presupuestal. A los cambios entre los precios se les conoce como cambio en los precios relativos. Cuando cambia el precio, le decimos cambio en los precios relativos. Y entonces aquí vemos que sí se modifica la pendiente. Fíjense cómo era la A y cómo es la B. Voy a comprar, en la A iba a comprar, ponele 40 unidades de piezas de pan y 5 de leche, y en la B voy a comprar 4 unidades de leche y 37, por acá andaría, de piezas de pan. Pero no porque me cambió el ingreso, sino porque cambió el precio de los bienes. ¿Estamos? Hasta ahí entonces estamos hablando de la teoría de la demanda. Y vimos esta conclusión. También aquí estamos hablando de la utilidad, del concepto de la utilidad. Y aquí voy a hacer referencia a lo que se llama axiomas, ¿sí? Axiomas. ¿Escucharon alguna vez la palabra axiomas? No, profe, ¿qué significa? Bueno, significa que es una idea tan clara que no va a necesitar una demostración específica, ¿no?
eso es un axioma, ¿no? Es una verdad absoluta, ¿no? Algo que es tan evidente que no necesitas demostrar, ¿sí? Es algo que se supone como válido, ¿está? Es parecido a los supuestos, pero hasta con más firmeza que el supuesto. Cuando uno ve lógica, por ejemplo, se ven las características de los axiomas. Entonces, nosotros, en cuanto a los consumidores, tenemos diferentes tipos de preferencias, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de preferencias completas, estamos hablando, recuerden aquí, de la utilidad del consumidor, que sería cómo manifiesta esa utilidad del consumidor. Hablamos de preferencias. Cuando hablamos de preferencias, podemos decir que existen preferencias completas, preferencias reflexivas y preferencias transitivas. Sería como decir cómo elige el consumidor su utilidad, ¿sí? Lo puede hacer a través de lo que llamamos preferencia completa. Entonces, la preferencia completa significa que ante la existencia de dos canastas de bienes, supongamos canasta de bienes A, canasta de bienes B, con cualquiera de ellas el consumidor va a poder satisfacer su necesidad. Quiere decir que en algunos tipos de mercado, en algunos tipos de bienes, se dice que es indiferente elegir A o B, porque se va a poder cubrir su necesidad. Cuando el consumidor elige a partir de la preferencia reflexiva, es cuando el consumidor elige una canasta, considerando que la canasta elegida es al menos buena o produce el mismo nivel de bienestar como la canasta B, ¿no? Elige la canasta A sobre la B, porque en realidad considera que la canasta A es buena o produce el nivel de bienestar que la otra canasta, ¿sí? Hay una elección y reflexiona sobre ella. Y las preferencias transitivas, supongamos que existen tres canastas, A, B y C. Si la canasta A es preferida a B, entonces la B es preferida a la C, entonces la A se prefiere a la C. Es como las consecuencias que veíamos en lógicas, ¿no? A, B y C, si la A es preferida sobre la B, y la B es preferida sobre la C, entonces la A supera la C, ¿sí? Es transitiva, no estoy conociendo exactamente esa canasta, pero si sé que la mejor es la A, es esa la que voy a elegir, ¿sí? Eso se llama preferencias transitivas, ¿sí? Bueno, en la utilidad, en esto de la utilidad del consumidor, siempre vamos a tener los supuestos que veníamos trabajando con la economía neoclásica. Recuerden que para cada elemento que estudie la economía neoclásica siempre va a presentar sus supuestos. Algo que se toma como válido. ¿Qué se toma como válido cuando estudiamos la utilidad? Primero, que los gustos y las preferencias son independientes del nivel de ingresos y de precios, ¿sí? El gusto y la preferencia están presentes, pues tendré que ver si es posible. Segundo, siempre se prefiere más de algo que menos. ¿Qué significa eso? Que el consumidor siempre va a querer adquirir más, va a tener esa conducta. También suponemos que los gustos y las preferencias están bien ordenados, como que el consumidor sabe lo que quiere consumir. ¿Mm? Y esto, más que un supuesto, es explicarles que la utilidad se representa a través de lo que llamamos curvas de utilidad, que es una gráfica, ¿sí? Ahí está. Fíjense. ¿Cómo representamos igual utilidad ante elecciones? Bueno, aquí nosotros tenemos, de nuevo, nuestra gráfica que nos muestra en la línea vertical los litros de leche y en la línea horizontal las piezas de pan. Y lo que nos está marcando, en este caso, son las múltiples combinaciones posibles de las cantidades de leches y piezas de pan que podría comprar una persona con un ingreso determinado. Entonces, podría ser que compre 8 litros de leche y 8 piezas de pan, o que compre 5 litros de leche y 10 piezas de pan. ¿Me siguen? 4 piezas de leche
y 15 piezas de pan. Son combinaciones posibles con la totalidad del ingreso que tienen. ¿Me siguen? ¿Ven el cursor cuando yo lo pongo acá? Sí, sí, se ve. Bien. Sí, Otra profe. combinación podría ser 3 litros de leche, 25 de pan. O 2 litros de leche, 35 de pan. O 1 litro de leche y 40 piezas de pan. La curva que marca la máxima posibilidad de combinación, o sea, fíjense, yo hice todas las máximas posibilidades, y esos puntos los uno, me marca lo que llama la curva de indiferencia, ¿sí? Esa curva de indiferencia nos plantea que hay una sustitución de un bien por otro. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bien, entonces, esa curva de indiferencia va a ser la representación gráfica de la preferencia que tiene el consumidor frente a dos productos o servicios según su grado de satisfacción, ¿sí? Bien. La tasa marginal de sustitución, yo la había puesto, pero no la sumamos, así que después se los voy a explicar, pero no es algo que vamos a ver, ¿sí? Sí estamos en presencia de entender cómo se da la maximización de utilidad óptimo del consumidor, cómo surge la posibilidad de maximizar la utilidad. ¿Sí? Y en este caso, lo que vamos a ver es, bueno, hay un punto, por supuesto que ese punto está ligado siempre al corto plazo, en donde la utilidad va a estar maximizada. Es el óptimo del consumidor. Aquel que me permite una cantidad de litros de leche, una cantidad de pieza de pan que me produce la máxima satisfacción. Hay cambios en los determinantes de estas, implican cambios en el óptimo del consumidor. Quiere decir que si cambia alguno de los elementos que están vinculados al precio, va a cambiar el óptimo del consumidor. Entonces, en el corto plazo, nosotros podemos suponer que las preferencias y los gustos del consumidor se van a mantener constantes. Ese es un supuesto para este gráfico, ¿no? Así que las modificaciones en ese punto de equilibrio van a estar asociadas a los determinantes de la línea del presupuesto. O sea, los determinantes van a venir por si existe algún cambio en el precio o en el ingreso del mismo, pero no porque han cambiado los gustos, ¿sí? O sea, yo encuentro un nivel de combinación óptima que me produce mi máxima satisfacción al consumidor, ¿no? Poniéndome como consumidor, ese punto es el óptimo del consumidor. Ese óptimo va a cambiar solamente si cambiaran los precios o cambiaran los ingresos del consumidor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se escucha? Porque acá hay unos gritos. Sí, sí, sí. Sí, profe. Están lejos, pero se pusieron pulmones acá. Bueno, esos puntos que vemos aquí son puntos de equilibrio del consumidor cuando el ingreso del mismo ha variado, ¿no? Acá representamos ese cambio que yo recién les decía acá. El punto óptimo es acá. Pero bueno, ¿ha cambiado, por ejemplo, el ingreso del consumidor? Bueno, lo vamos a ver reflejado de esta manera, ¿sí? Lo vamos a ver reflejado que el óptimo que estaba acá se pasó acá o se pasó acá. O al revés, ¿no? El equilibrio 1, equilibrio 2, equilibrio 3. Me va a dar distintas cantidades, distinta Q para cada uno de los bienes. Lo mismo que aquí, ¿ven? No está marcado, pero me va a dar una cantidad del bien B y una cantidad del bien A diferente en cada uno de los puntos. Y también se suele representar a través de la curva de Engel, ¿no? Esa curva de Engel lo que nos muestra es la relación entre el ingreso y el consumo del bien A en equilibrio va a representar esa curva de Engel. O sea, nos va a mostrar cómo varía la demanda de un bien ante un cambio en el ingreso, considerando que los bienes de los precios
o que los precios de los bienes se van a mantener constantes. Entonces vamos a ver, se puede derivar entonces en este punto de la gráfica de ingreso-consumo, como vemos nosotros aquí en estas modificaciones. Cantidad e ingreso. Fíjense que acá estoy haciendo combinación de cantidad de un bien por otro bien, pero en esta curva estoy combinando ingreso y cantidad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Fíjense que este gráfico combina ingreso y. ¿Estamos? ¿Entienden la diferencia de estas dos? Yo no la entiendo muy bien, ¿la puedes explicar de vuelta? Sí, fíjate. Todo forma parte de la curva de Engel, pero fíjense, yo le llamo curva de ingreso-consumo a los puntos de equilibrio que se van modificando cuando se modifica el ingreso del consumidor. En esta gráfica, lo que estamos viendo es fíjense que las líneas verticales y horizontales hablan de cantidad de bienes. Fíjense en cantidad del bien B, cantidad del bien A. Y lo que me marca estas curvas es la relación de esas cantidades. ¿Se entiende? La cantidad del bien A, la cantidad del bien A, la cantidad del bien A en estas situaciones de equilibrio en relación a la cantidad del bien B. Esta curva de abajo nos está mostrando las relaciones de las cantidades con el ingreso directamente, no en vinculación con otro bien. ¿Sí? Ahora sí me quedó más claro. ¿Ves que acá hay ingresos? Sí. No sé si ustedes llegan a ver, pero lo que está representando acá es el ingreso al consumidor. 10.000 pesos, 15.000 pesos, 100.000 pesos. En cambio acá, por cantidad, no sé, eran panes, ponele, no sé, 20 kilos de pan, 100 kilos de pan, 1.000 kilos de pan. En este caso combino kilos de pan con litros de leche, ¿sí? No estoy relacionándolo directamente en la gráfica con el ingreso, sino que es lo que el ingreso es lo que estoy representando. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Y aquí lo que vamos a representar es la curva precio-consumo y de demanda. La curva precio-consumo es el conjunto de pares de consumo de dos bienes que expresan el consumo óptimo del consumidor, cuando se dan cambios en los precios de uno de los bienes relacionados. Vamos a la gráfica. Lo que me está marcando acá es cantidad de litros de leche, cantidad de kilos de pan, y los óptimos, ¿sí? El óptimo en relación a un precio va a estar dado acá, va a estar acá, en el punto A. Ahora, si uno de los bienes cambia el precio, me va a cambiar el punto de equilibrio porque ya no voy a poder comprar, supongan que cambió el precio del pan, ya no voy a poder comprar con la misma cantidad de ingresos que tengo esta cantidad de litros de leche y esta cantidad de pan. Voy a poder comprar menos pan y la misma cantidad de leche. ¿Lo ven en la gráfica? Fíjense que estos puntos nos llevan siempre al mismo lugar en la cantidad de leche. ¿Lo ven? Sí, profe. Punto 1, punto 2, punto 3. Siempre estoy ahí, ¿no? Hay unas pequeñas modificaciones también, pero en realidad están representadas en puntos más o menos similares. En este caso, varían significativamente. Entonces, ¿cómo se explica que si cae el precio del pan, también consuma más leche? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué puede llegar a cambiar y que si el precio del pan cae, vos consumas más cantidad de pan, pero también más cantidad de leche? Bueno, eso es que la curva de demanda del consumidor es el conjunto de parejas de precios y cantidades de un bien que van a resumir una cantidad óptima del consumidor, la cantidad en donde el consumidor se siente satisfecho, que que tuvo satisfacción su demanda, ¿no? Entonces, la curva de demanda del consumidor se va a construir desde la curva de precios de consumo, o sea, de los pares del consumo de bien de los distintos precios dados. Quiere decir que a veces, quizás yo el pan que utilizo, para hablar de estos dos bienes que son un ejemplo, aunque caiga el precio de pan, a mí no me interesa consumir mucho más pan, me interesa consumir el máximo de pan que había predeterminado porque era lo que satisfacía mi necesidad. Más cantidad no va a satisfacer mi necesidad, al contrario, se me va a pudrir.
Entonces podría llegar a pasar que al caer el precio del pan, igual se consuma más leche, porque mi óptimo está dado porque tenga más de leche, pero no más de pan. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. sí, se entiende. ¿Sí? Porque tiene cierta complejidad, pero es sencillo lo que estoy diciendo. Son como decisiones que quizás si lo hiciéramos con bienes reales, bueno, es más fácil de determinarlo, ¿sí? Bueno, la ley de demanda, como ya vimos en algunos, vimos en algunos de los videos, pero también creo que cuando nos vimos personalmente, la ley de demanda establece que en cuanto mayor sea el precio, ceteris paribus, recuerden que ceteris paribus significa todos los demás precios constantes, todos los demás factores constantes, menor es la cantidad demandada y viceversa. O sea, aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Disminuye el precio, disminuye. Cuanto mayor sea el precio, cuanto más alto sea el precio, disculpen, menor es la cantidad demandada, ¿no? Y cuando el precio baja, la cantidad demandada es mayor. Para darlo con un ejemplo, si el tomate está caro, se compra menos tomate. ¿Está bien? Ahora, esto se da por dos factores, porque tenemos la posibilidad de sustituir el producto, entonces aquí podría decir que, bueno, el efecto de sustitución sucede cuando dado un aumento en el precio de un bien, el consumidor busca la forma de sustituirlo por otro producto semejante. En este caso puede ser la carne de vaca y el pollo, ¿sí? Acá está el del pan, pero que a mí me parece mejor el de la carne, como ejemplo. Y el efecto ingreso, que también afecta a la demanda, es que consiste que cuando aumenta el precio de la pieza de pan, el ingreso relativo del consumidor se reduce, por lo que demandará menos cantidades del bien. O sea, si aumenta un precio en el mercado, aunque no te cambie el ingreso, tu ingreso disminuye porque vas a tener que gastar más, disminuye relativamente, porque vas a tener que gastar más para consumir los bienes que habitualmente consumías. ¿Sí? Eso en Argentina sabemos mucho, ¿o no? ¿Mm? Porque los precios cambian y cambian y cambian. Bien. Entonces, en este caso, podemos decir que en un momento en el cronograma, ustedes habrán visto como tema que decía que demanda individual y demanda de mercado. ¿Sí? La demanda individual es la demanda de cada consumidor. Y la demanda de mercado es cuando sumamos la cantidad de demanda de los consumidores. Acá lo vemos gráficamente, ¿no? Digamos, el consumidor 1 va a demandar, era panes o leche, 5 litros de leche, 4 litros de leche que salen a 5 pesos, ¿sí? El consumidor 2 va a consumir 2 cantidades de leche a 5 pesos. La demanda de mercado es la suma de la demanda de estos dos consumidores. Era 2 más 4, me da 6, ¿lo ven? Demanda del mercado es la suma de las demandas individuales de cada consumidor. ¿Cuánto demandaba el consumidor 1? 4. ¿Cuánto demandaba el consumidor 2? 2. 4 más 2, 6. Es lo que grafiqué en esta demanda de mercado. 6 a 5 pesos, 5 y medio, no sé cuánto está. ¿Estamos? ¿Lo entienden a esto? Sí, sí. Ustedes van a ver que en el cronograma les dice la demanda, el consumidor, el concepto de utilidad, demanda individual y demanda de mercado. Bueno, demanda individual y demanda de mercado no es más que esto que les acabo de explicar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Por el momento no. Muy bien. Seguimos y vamos ahora a la teoría microeconómica de la empresa. Si estaba hablando del consumidor antes y decía que era la teoría de la demanda, cuando hablo de la empresa será teoría de ¿qué? De la oferta. De la oferta, perfectamente. Lo vemos desde lo microeconómico, la teoría de la empresa. Voy a estar trabajando, voy a estar hablando de la teoría de la oferta, lo que es igual a decir que estoy hablando de la teoría de la producción, porque me voy a estar posicionando en hablar de lo que pasa en las empresas. ¿Estamos? Sí. Bueno,
¿Cuáles son los supuestos en la teoría de la empresa, en la teoría de la producción? Justamente son el mercado de competencia perfecta, que significa que tiene todas esas características que tiene que tener el mercado de competencia perfecta. Y segundo, que la oferta de la empresa tiene que estar, puede ser representada a corto plazo, porque fíjense que a largo plazo las cosas cambian. La función, la oferta de la empresa en el corto plazo puede ser representada por una función matemática llamada tipo Cobb-Douglas. ¿Lo escucharon alguna vez? No. No. Bien. No. La demanda, la definición de función matemática de Cobb-Douglas es un enfoque neoclásico para estimar la función de la producción de un país, ¿no? Para poder estimar la producción total de un país. De esta forma va a poder proyectar su crecimiento económico, ¿sí? ¿Cómo hace esto Cobb-Douglas o esta función matemática? Lo hace a través de las variaciones de los insumos, capital y trabajo. Y luego, con el tiempo, o sea, la teoría inicial era conocer las variaciones del insumo, capital y trabajo. A lo que más tarde se añadió la tecnología, llamada también la productividad de los factores de producción, ¿no? Productividad total de los factores. Y es una función que se utiliza frecuentemente en economía porque nos permite estimar la producción de un país y su posible crecimiento, ¿sí? Esto para que lo sepan porque van a escuchar esta palabra. Por ahí antes nunca la escucharon, pero ahora que escucharon el nombre, les van a hacer referencia. No les vamos a tomar cuál es la función matemática del tipo Cobb-Douglas. No tengan miedo con esa, pero sí que sepan lo que es. ¿Está? Para que ustedes, para su conocimiento, para cuando vean otras cuestiones. ¿Cuáles son las restricciones que pueden aparecer en competencia perfecta? Porque si bien pueden estar dándose esos factores, puede haber algunas restricciones. Por ejemplo, podríamos estar frente a lo que llamamos restricciones de mercado. ¿Eso qué significa? Que los productores se ven restringidos por el precio de los insumos y de su producto. O sea que puede ser que el precio de los insumos esté a un valor que sea inaccesible para los productores poder producir y llevar sus productos al mercado. También puede haber una restricción vinculada a la tecnología, y eso es que no tengan acceso a la tecnología necesaria para poder transformar insumos en productos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se expresa la teoría de la empresa en el corto plazo? Bueno, la teoría de la empresa en el corto plazo podemos decir que los beneficios son igual a los ingresos totales menos los costos totales. La representación en fórmula sería así, ¿no? Beneficios, como ve, es igual a ingresos totales menos costos totales. Justamente como se marca el excedente, la utilidad, ¿sí? El ingreso total, esto lo puedo definir como el precio por la cantidad. El precio de la venta del producto por la cantidad vendida. Y los costos totales van a ser la sumatoria de costos fijos y costos variables, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. En el corto plazo, la empresa determina sus beneficios a partir de esta fórmula que es ingresos totales menos costos totales. ¿Cómo defino ingresos totales? Bueno, ingresos totales es la cantidad vendida por el precio que vendí. Y los costos totales son la totalidad de los factores productivos que utilicé. Están siempre divididos en costos fijos y costos variables. También podríamos agregar los semifijos o variables, ¿sí? Entonces, la función de la producción tiene el tema que a partir, cruzada por la tecnología, va a necesitar organización, trabajo, insumos, maquinarias, equipos. A través de la tecnología disponible y el conocimiento, van a poder producir productos destinados al mercado. Se va a producir, se va a llevar adelante el producto. Va a nacer, crearse el producto. Esto es a lo que llamamos relación insumo-producto. ¿Sí?
y es la función de producción. Y siempre viene dada por un proceso técnico-ingenieril. Quiere decir que se requiere capacidades técnicas mediadas por la tecnología para que se puedan fabricar o crear productos disponibles para el mercado. ¿Sí? ¿Qué significa mercados de factores? ¿De qué hablamos cuando hablamos de factores? Bueno, decimos que cada factor gana tanto como el ingreso neto que le genera la empresa, ¿sí? O sea, en un mundo competitivo no existe la explotación. ¿Ah? Cuando hablamos de comprar un factor, tierra, trabajo, capital, ¿sí? Estamos comprando el flujo de servicios que produce ese factor. Por ejemplo, cuando compro el trabajo, cuando compro la fuerza de trabajo en el tiempo, uso del dinero en ese tiempo o de esa máquina, ¿no?, que compré. Yo no lo compro para hoy, sino que lo compro para hoy y de acá en adelante, ¿no? Lo voy a tener disponible de acá en adelante. En este mercado se fijan precios para los servicios productivos que da cada factor, y esto significa que vamos a tener en cuenta la relación entre el precio de los factores y el precio del flujo de esos servicios. Ejemplo, bueno, la renta de la tierra, el interés ganado por el capital, la amortización de las máquinas, lo que me rinde esa máquina. Todo eso entra dentro de los factores vinculados a la producción, ¿sí? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bueno, recuerden que cuando hablamos de los factores de producción, tradicionalmente hablamos de una división en tierra, trabajo y capital, y le agregamos en las teorías más modernas la idea de la capacidad empresarial. Por eso acá hace un ratito les hablábamos del conocimiento, ¿no? ¿Sí? Bien. Ese conocimiento es un elemento estructural, el factor de producción, perdónenme, es un elemento estructural en el proceso productivo, ¿no? Se requieren, se necesitan para poder llevar adelante las producciones necesarias. Todos los factores de producción, por supuesto, contribuyen al crecimiento económico. Ningún producto se puede fabricar sin que tenga materias primas, esos materiales no se pueden extraer, refinar ni transformar sin que la gente trabaje en eso. Adicionalmente, esa gente no puede realizar su trabajo sin tener herramientas y equipo, lo que significa capital. Y por supuesto, no menos importante va a ser el conocimiento y la tecnología que van a ser necesarias para que se puedan optimizar los labores de la producción, el trabajo en la producción. Entonces, los factores de la producción son importantes y si faltan la disponibilidad de alguno de ellos, se puede paralizar la economía, ¿no? Los factores de producción, entonces, son los referentes a los recursos que intervienen en el proceso productivo para la creación de bienes y servicios. Todos son necesarios para que el mercado sea eficiente y proporcionar estos bienes y servicios a un precio asequible en el momento y en el lugar y combinación adecuados, ¿sí? Los factores de producción muchas veces pueden ser escasos y en algunos casos pueden ser limitados, pero bueno, esto claramente está relacionado al tipo o al sector de la producción en la que nos estamos manejando, ¿sí? Bueno. Demanda derivada y producto de ingreso marginal. Bueno, la demanda se deriva de la demanda que hagan los consumidores de su producción, ¿no? Entonces, su demanda de bienes va a estar vinculada, o sea, la demanda de bienes que se le hace al productor va a estar vinculada con la demanda del consumidor. Cada empresa, entonces, contratará un factor hasta el punto en donde su ingreso marginal se iguale a su costo de contratarlo, ¿sí? O sea, que no va a sostener una demanda que no le sea rentable al corto plazo. El producto del ingreso marginal o la producción marginal que produce un factor multiplicado por el precio de venta del producto es lo que llamamos producto del ingreso marginal.
si un factor tiene rendimientos decrecientes, o sea que su producto del ingreso marginal va disminuyendo porque genera menos unidades a igual precio, entonces su curva va a tener una pendiente negativa y va a tener que mirar qué está pasando en relación a esa producción. Por eso es importante que, si bien nosotros hablamos de la demanda general, por supuesto que la producción de cada uno de los bienes existentes en el mercado, vinculadas a las empresas que lo producen, siempre van a estar mediadas por la conveniencia del producto del ingreso marginal. Bien. Este es el punto de teoría del consumidor, de la oferta, perdónenme, que nosotros hablábamos, entonces, hasta ahora, hoy, hablamos de elasticidad, no, estructura de mercado y el sistema de economía de mercado, hablamos la demanda del consumidor y el concepto de utilidad, hablamos de la demanda individual y la demanda de mercado, hablamos de la oferta, que sería la teoría de la producción, hablamos de la competencia perfecta, sus características y sus decisiones, y hablamos de competencia imperfecta, de monopolio y oligopolio, ¿sí? ¿Estamos? Luego, lo que ya correspondía al martes 13, teníamos el tema del mercado de factores, que es lo que vimos recién. Sí, bien. Y nos faltaría ver un poquito de, aguárdenme que voy, de las fallas del mercado y las externalidades, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están muy saturados o vienen bien escuchando? No, bien, profe. ¿Bien? Es como una Venimos bien, profe. unión de todo lo que fueron viendo por partes, ¿sí? Todos los puntos están muy divididos, o sea, todos los temas están muy divididos en clases, en distintas clases, porque van viendo con más profundidad algunas cosas, ¿no? Pero estos son todos los temas que vimos hasta ahora, ¿sí? Déjenme buscar a ver si ubico bien el de el que les estaba diciendo de fallos de mercado. Y no sé qué le pasa. A ver, aguárdenme un minuto. ¿Estoy compartiendo o no? Todavía no. No, profe. No, Espérenme que busco el... Porque me preparé los Power, pero lo tuve que cerrar porque no... No me daba cuenta cuál era cada uno. Es uno que se llama fallos de mercado. A ver acá, si lo puedo abrir. O está dañado el archivo. Está acá, pero no lo puedo abrir. A ver. Esperen que voy a tratar de mandarlo por WhatsApp. Ese se los tendría que subir, el de los fallos de mercado. Denme un minuto, a ver si ahora lo puedo abrir. Ahí está abriendo. Me parece que sí. Sí, aquí está. Llueve acá, por ahí también. Sí, acá empezó ahora. Sí, está lloviendo. Qué suerte que estuvo bien la conexión. No quiero ni decirlo, porque vieron que cuando empieza la lluvia. Ahí voy a compartir, a ver si ahora me deja. Ven ustedes, uno tiene un poco de fallas, así como son las fallas del mercado, sí, un poco ahí de se ve. fallas, un poco de fallas tiene este Power. Bueno, veamos entonces las fallas del mercado, ¿sí? O los fallos del mercado. Cuando hablamos de falla del mercado, estamos hablando de situaciones en el cual los mercados no asignan recursos de una manera eficiente o de una manera satisfactoria. Y eso ocasiona consecuencias negativas para la industria, ¿sí? Para contrarrestar esos efectos negativos,
decimos que hay una interacción que tiene que tener el Estado con el fin de mantener una mayor equidad, con que esas consecuencias negativas no le produzcan deficiencias a la producción. ¿Sí? ¿Estamos? Las tres principales fallos del mercado son tres. Uno es las externalidades, otro es los bienes públicos y otro es la competencia, problemas en la competencia. ¿Qué significa cuando hablamos de los bienes públicos? ¿Sí? En principio, hablamos de bienes públicos, o sea, la definición de bienes públicos, que por ahí no está puesta ahí, son aquellos bienes que son de incumbencia o de consumo indivisible. O sea, un bien público es aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad. Su gestión muchas veces está vinculado o está a cargo del Estado, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a encontrar que hay diferentes tipos de bienes públicos. Hay bienes públicos puros, que son los que cumplen a rajatabla los puntos los puntos importantes para ser considerado bien público. Esperen que estoy medio trabado, les estoy diciendo medio trabado todo. Un bien público, ustedes lo tienen ahí en Mochoni y Becker como definición, es aquel que está disponible a todos, ¿sí? Eso es un bien público. Desde el punto de vista económico, porque el uso de una persona no sustrae del uso por otro. En cambio, desde el punto de vista jurídico lo vemos de otra manera, lo vemos como un bien de propiedad pública, es decir, que pertenece a toda la sociedad, que es provisto por el Estado, ¿sí? Para que un bien sea considerado público, tienen que tener estas tres características. Esto no está acá en este Power, ¿eh? Primero, que se consumen conjuntamente, dando utilidad a más de un usuario a la vez. Dos, no se pueden excluir a un individuo o a un colectivo de su consumo. No se lo puede excluir. Vieron que en un momento se decía el agua es un bien público. A nadie le pueden cortar el agua. Bueno, eso está en discusión ahora. Pero fíjense, se consumen conjuntamente, dando utilidad a más de un usuario a la vez, el agua lo cumple. No se puede excluir a un individuo o colectivo de su consumo, y no hay rivalidad. Es decir, si una nueva persona lo consume, no afecta ni limita el acceso al resto de los ciudadanos. Ahí con el tema del agua hay una discusión, ¿sí? Entonces, las tres características para ser considerado bien público: se consumen conjuntamente, no se puede excluir un individuo o un colectivo de consumo o de su uso, y no hay rivalidad. Es decir, si una persona lo consume, no afecta ni limita el acceso al resto de las personas o de los ciudadanos y demás. Entonces, son consumidos por varias personas de manera simultánea, y las empresas privadas no están dispuestas a ofrecer bienes públicos, puesto estos no generan los ingresos necesarios para remunerar los factores de producción. Entonces, por esta razón, el Estado va a suministrar estos bienes, ya que cuenta con la facultad de obligar a los ciudadanos a poder pagar por el disfrute de estos bienes por medio de impuestos, y con eso va a financiar estos bienes. Los bienes públicos pueden ser bienes públicos puros o bienes públicos impuros. Los bienes públicos puros son los que cumplen los tres puntos anteriores que les decía: se consumen conjuntamente, no se puede excluir a un individuo y no hay rivalidad. Entonces, por ejemplo, el alumbrado público podría ser uno, la defensa nacional podría ser otro bien público, puro. Después hay bienes públicos impuros, que cumplen la primera y la segunda propiedad, o sea, se consumen conjuntamente y no se puede excluir un individuo o un colectivo de su consumo, pero no la tercera, es decir, que su consumo tiene algo de rivalidad, o sea, el consumo de una nueva unidad por parte de un individuo, por parte de un agente, va a disminuir la cantidad disponible para el resto. En este caso, por ejemplo, no sé, las vías, las carreteras, ¿no? Las calles, ¿no? Pueden ser utilizadas a la vez por muchos conductores, sin embargo, llegar al punto en que
la entrada de un vehículo adicional supondrá que otro no la pueda usar o reduzca su velocidad, ¿no? Tiene rivalidad en algún punto. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, profe. podría, aunque no sé si sería público ya porque también es del Estado, pero el acceso a Tecnópolis o algún museo, por ejemplo, tienen cupos limitados, Claro. digamos. Bueno, o la educación, ¿no? Nosotros decimos la educación se consumen conjuntamente, no se puede excluir a alguien a la educación, por lo menos en Argentina, la educación es pública, hay educación pública, pero no podríamos decir que no hay rivalidad, porque es posible que la entrada de un nuevo estudiante disminuya la calidad educativa de los otros, porque hay un montón, ¿se entiende? Pero sigue siendo un bien público. Lo que pasa que no es un bien público, es un bien público impuro, decimos. ¿Está? Eso es lo que nosotros tenemos que ir diferenciando. Bueno, acuérdense que estamos en los fallos del mercado, ¿sí? Primer fallo, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que intervenir ante estos fallos. Por un lado, con la presencia de bienes públicos. Segundo punto, los fallos en la competencia. Bueno, se presentan en los mercados de competencia imperfecta y perfecta. O sea, cuando hay monopolios o cuando hay oligopolios, tenemos que, o se justifica, entre comillas, la acción del Estado para modificar esa rivalidad en la competencia, ¿no? Y que el mercado vuelva a tender a competencia perfecta, ¿sí? Entonces, cuando hay monopolios o oligopolios, el mercado debería intervenir, ¿sí? Y el tercer punto son las externalidades. Las externalidades son los efectos que pueden tener las acciones de una empresa, también de individuos, pero en general es de empresas, sobre otros agentes económicos u otras empresas. Estos efectos no son asumidos por quienes los generan, sino por personas ajenas a la actividad productiva. Por ejemplo, si tenés una cortiembre que produce contaminación, bueno, la cortiembre contamina y punto, pero no está generando una externalidad negativa. ¿Y quiénes quiénes son a los que les afecta esa externalidad? Bueno, a los habitantes de alrededor de ese lugar y al río que pasa cerca y demás, ¿no? Entonces, las externalidades pueden ser negativas, como la que les acabo de decir, que generan efectos adversos a terceros, pero hay externalidades positivas que se presentan cuando las acciones de esa empresa benefician a otras personas sin que éstas remuneren por ese servicio. Por ejemplo, siempre nosotros decíamos un ejemplo en la Universidad de Luján, sede de Luján, que una profe vivía muy cerca en Luján, muy cerca de una casa de una persona muy importante. Entonces esa persona tenía una garita de seguridad en la puerta de su casa, que lo que hacía era custodiar ese lugar, pero custodiar la cuadra. Entonces ellos tenían una externalidad positiva que no era pagada por ellos. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. se entiende. Bien, entonces, hay un debate en torno a la intervención del Estado, si tiene que intervenir, si no, si solo interviene en estas fallas y demás. Bueno, una de las grandes discusiones alrededor de las diferentes escuelas económicas es el papel que juega el Estado en la economía. Entonces, según ese papel, los mercados se pueden clasificar en dos tipos. Podemos encontrar un mercado libre, no mercado libre del que compramos en Internet, ¿sí? Sino mercado libre porque el sistema de precios vinculado a los bienes y a los servicios van a ser definidos solamente por la voluntad de los vendedores y los compradores, de acuerdo con las leyes de oferta y demanda, ¿no? Hay libertad de acción de los compradores y de los vendedores. A eso se le llama mercado libre. Nadie ponga en el parcial que mercado libre es el amarillito donde compramos, ¿eh? O hablamos de mercados regulados. ¿Qué significa un mercado regulado? Cuando el Estado cumple una función de regular los precios, ¿eh? También puede regular los suministros, los factores, o también puede regular la producción de las actividades económicas. O sea, significa que hay intervención del Estado regulando o los precios, o los suministros, o la producción de las actividades económicas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Bien, y ahí vimos entonces las fallas del mercado, la información, la externalidad de los bienes públicos y el papel del Estado, en términos generales.
¿sí? Dudas, consultas, temas que quisieran que tratemos para que en la próxima clase los podamos abordar, ya sea a través de algo grabado o a través de una reunión como esta el jueves. Yo no puedo, pero puede el profe Fassman, pero si él no pudiera, nosotros les grabaríamos los temas que a ustedes les interesa que repasemos, ¿sí? ¿Tienen algún tema? Yo, que les profe, parezca? tengo una consulta, pero es un tema que está en los textos, que habla del óptimo de Pareto, que lo Perfecto. leí en el texto y después me vi el video del profe, pero me confundí porque entendí una cosa en el texto y otra cosa dijo el profe. Así que... Ah, bueno, no, lo que pasa es que el profe por ahí lo explicó Con otras palabras y con me otras mezclé. A ver palabras, si me pero lo puede bueno, por explicar ahí, usted. ahora le explico lo que es el óptimo de Pareto, ahora te lo explico porque es fácil. Pero bueno, si aún así no lo entendés, lo podemos volver a grabar, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más? Ay, no sé qué estoy Profe, yo tocando. tuve un problema con la actividad de elasticidad, pero con el último punto, donde había que calcular. Ay, se escucha muy mal. ¿Tuviste un problema con la pasaste a la actividad? No, yo hice 4 puntos los teóricos nomás y el último no lo pude plantear. O me dio un número que para mí nada que ver. Bueno, si querés con ese podemos subir cómo se resolvería, ¿eh? Así lo ves. Ah, bueno. Y si ahí no lo entendés, lo ¿Estás en grabamos. el grupo? El profe me pasó, yo lo entregué y el profe me puso aprobada sin ninguna Ah, sí. observación. Y Si te querés mando después las paso observaciones, por el ¿no? grupo. Te mando las observaciones, yo Eh, vi. sí, pero no tenía Ah, no tenía nada marcado. Entonces entonces estaba asumo que está bien. bien así. Sí, sí, porque los otros dos eran 3. Había 2 que tenían en rojo abajo lo que estaba equivocado. Lo único que él no había puesto los mínimos, me dijo que no puso en el tuyo no, en los otros dos, si ahora quieren les digo quiénes son, no les puso los signos. Se olvidó de ponerle los signos, pero se los explicó. Así que sí, el tuyo estaba bien. Bueno, No ahora los importa. pasás. Me lo puedes pasar al grupo de WhatsApp. Sí, después lo paso. Dale. Gracias. Bueno, ahora le subo este power al chat también, ¿eh? Que este me olvidé, ¿no? Esperen que ya se lo subo. Porque si no, a ver, esperen que ahora voy al chat. Así a ustedes ya les queda y no tengo. Después lo subo, pero si me olvido, no es que no lo tienen, así me quedo más tranquila. A ver. Los fallos de mercado. Espérenme, archivo. Guardar como. Esto los había preparado para las clases y algunos tenían un poquito más que esto. Final. Y se llama fallos de mercado final, ¿sí? A ver, ustedes me dicen si lo ven. Ahí. Ahí se los estoy pasando. Y ahí dice que Ahora se sí. envió. ¿Le llegó? Sí, sí. Muy Sí, bien. sí, Bueno, ahí llegó. bueno, entonces, el óptimo de Pareto, te cuento lo que es. El óptimo de Pareto Pareto era quien lo inventó, ¿no? Y lo que estaba definiendo, lo que se define a través de la palabra o de la frase óptimo de Pareto, es el punto de equilibrio donde no se puede dar ni perder sin que afecte al sistema económico. Eso, o sin que afecte a la situación económica. El óptimo de Pareto es una situación en la que no va a ser posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otro. Entonces, siempre se lo relaciona con el criterio de utilidad. Si algo genera o produce provecho y mayor comodidad o interés, sin perjudiciar a otro, despertará entonces un proceso natural al que se le llamará óptimo de Pareto. Pareto buscó determinar científicamente dónde iba a estar el mayor bienestar alcanzable en una sociedad. Entonces, en ese punto, trató de discernir o de encontrar la máxima prosperidad común y que se obtendría cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra.
O sea, la utilidad de un individuo crece sin que disminuya la utilidad de otro. Eso es el aumento del bienestar social de una persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, profe, gracias. ¿Seguro? Porque yo me trabo un poco, pero ponele que vos tenés dos personas, A y B, en la que tenés que repartir una serie de bienes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor distribución de esos bienes sin afectar a ninguno de los dos? ¿Sí? Entonces, si le otorgás más a uno que a otro, estás haciéndole perder utilidad a uno. ¿Sí? Entonces, el óptimo de Pareto está vinculado a, bueno, ¿cuál es el punto en donde ambos obtienen el mayor bienestar? Va a tener que ver con la necesidad de cada uno también, ¿no? Entonces, si vos tenés una persona que, por ejemplo, tiene un bebé, y otra persona que tiene un niño de otra edad, es posible que el mayor bienestar de los bienes que vos tengas va a ser tener más lácteos para la persona 1 y un poco menos de lácteo para la persona 2, porque la persona 1 los va a necesitar más que la 2. ¿Se entiende? Tiene que ver la utilidad y la necesidad. Eso ya sería cómo se hace o se afecta el óptimo de Pareto. La situación de bienestar concedida mediante el óptimo de Pareto va a proporcionar o te va a presentar te va a ser muy útil para evaluar las medidas de política pública, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a ver cómo hacemos para aumentar la prosperidad de un grupo sin perjudicar al otro. Por ejemplo, en una sociedad. ¿No? ¿Cómo beneficio a los más pobres sin perjudicar a la clase media, por ejemplo? O cómo beneficio a la clase media sin perjudicar a la clase trabajadora, a la clase vulnerable. ¿No? Es encontrar ese óptimo. ¿Sí? Para decirte en qué se usa, ¿no? Habitualmente. Se usa en evaluación de política pública. Ahora no hay una sola distribución óptima, puede haber varias, ¿sí? Igual si quieren les subo una explicación del óptimo de Pareto, que a mí me parece más linda. Sí, profe, todo ayuda. Gracias. Bueno, entonces, ya estaríamos, si quieren dejo de compartir, espérenme, ahí estamos. Ya no, ahí está, puedo estar aquí con ustedes. Bueno, entonces, vimos, el parcial es teórico, no van a tener que hacer gráfica, ¿sí? Ustedes pueden explicar algo con una gráfica, pero no van a tener gráfica, ¿sí? No les tomamos gráfica, ¿sí? Es teórico. ¿Sí? Y es de desarrollo, ¿sí? Quizás un poco más cerca les decimos, a veces entra uno que es una pregunta múltiple choice para justificar y después para desarrollar, ¿sí? El examen sería el 4, habíamos quedado, ¿no? Sí. Pero igual iba a hablar con el profe porque a ustedes les quedan como 2 semanas sin clase. No me acuerdo por qué quedan 2 sin clase. O 1 semana sin clase, ¿verdad? Una por los Una. adicionales. Sí, perdón, 1 semana. Yo había visto dos cosas, pensé que eran 2 semanas, no, son 2 días, ¿sí? Bueno, el jueves, si ustedes quieren mandarnos qué querrían ver o qué temas les quedó más flojo de lo que estuvieron viendo, nos escriben para que podamos tomar ese tema para la clase, ¿sí? Yo le voy a preguntar al profe si tiene posibilidad de conectarse. Recuerden que las clases de repaso son a partir de las preguntas que ustedes tengan. No esto como yo les repasé todo. Este sería como el repaso conceptual, pero el repaso es, bueno, entonces se conectan y le hacen preguntas. Igual si él no pudiera, igual ustedes manden las preguntas a través de la plataforma y nosotros las recopilamos y nos grabamos respondiéndoselas, ¿sí? Si él no pudiera. Yo el jueves no puedo, pero por ahí él puede. Pero si no pudiera, ustedes manden las preguntas, por más tonta que les parezca, que digan, no, pregúntenla y nosotros nos grabamos respondiéndoselas, ¿sí? Así se quedan sin esa duda. El parcial en general tiene 5 puntos, o sea, 5 preguntas, y en general no lo tenemos hecho, pero en general es 1 de opción a justificar y 4 a desarrollar, ¿sí?
Y les iba a decir que el parcial ese día empezaría a 19:30, ¿sí? En vez de las 19. Cuestión de que todos lleguen bien, porque algunos venían del trabajo, y el problema es que nosotros tomamos el examen y si uno se levanta que se retiró y entregó el parcial, ya no podemos hacer entrar a nadie. Entonces, para evitar ese problema, empezamos 19:30, ¿sí? Gracias, profe, así voy a la Que le otra da clase. chance a que otros lleguen, pero ya nos ha pasado que después no le podés tomar al que llegó más tarde. Así por lo menos tenemos un poco más de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces les O dije sea que 5 estaría preguntas. hasta acá, profe. Los temas serían hasta acá. Hasta acá. ¿Qué es? Ustedes fíjense los temas. Yo se los fui nombrando como está en el cronograma, para que ustedes lo ubiquen en el cronograma, ¿sí? Fíjense Sí. que tema por tema lo llamé como se llamó en el cronograma, para que se ubiquen más que por el texto, porque ahí ustedes van viendo los temas, ¿sí? Y cualquier duda nos escriben, nosotros nos podemos grabar. De hecho, si quieren, si vemos que el profe no puede el jueves, también el jueves ténganlo para preguntar y nos grabamos viernes o sábado nosotros para responderle las preguntas, porque es una clase grabada en donde desarrollamos lo que nos preguntan, ¿sí? Hacemos un video con las preguntas que ustedes tienen. Si él no pueda llegar a conectarse online, les doy un poco más de tiempo, porque a veces uno lee sobre la marcha, ¿no? Bueno, y la semana que viene, si tienen dudas, también nos pueden escribir al mail. Al mail de la plataforma. Gracias, profe. No sé cómo se llama, mail. El mail interno. ¿Estamos? Bueno, y después, los que tuvieron cambio de comisión, ¿se los aceptaron a todos? ¿Están acá presentes? ¿O hay alguien que no haya incluido el cambio de comisión? Y Sí, tengamos que... profe, a mí me aceptaron a último momento. ¿Y te aceptaron? Sí, sí, y lo verifiqué con la plataforma y sí, me figura. Perfecto, bueno, era porque si no, tengo que decirle al otro profe para pasarle la nota. Por eso, para adelantarme, si había alguno que no hubiera entrado, porque hay dos, me dijo el profe Fassman que creo que vos eras uno y otro chico más se pasaron esta última semana. Pero no me acuerdo Sí, quién. el otro chico también Bueno. y cambió y lo aceptaron. Perfecto, ya está. Entonces no tenemos que hacer lío con las listas. Perfecto. Bueno, entonces los veo, yo sí que no voy a estar conectada, sí posiblemente me grabe respondiendo alguna pregunta de ustedes, pero les confirmo mañana si el profe se conecta el jueves, y si no, pero igual acuérdense que hagan las preguntas para que la clase se base en esas preguntas, y si él no se puede conectar, nos basamos en esas preguntas para que grabarles y subirles las respuestas, ¿sí? El tema que no entendieron, la parte que no entendieron del texto, lo que fuera, ¿sí? Lo pueden expresar de cualquiera de esas maneras, así se los podemos contestar. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, voy a dejar de Sí, grabar profe. primero.